Hoy vamos a meternos de lleno en una de las complicaciones más graves y a la vez más engañosas de la diabetes, una verdadera crisis silenciosa que puede pasar desapercibida hasta que es casi demasiado tarde. Esta pregunta es fundamental, porque nos lleva directos al centro del asunto. Estamos hablando de una emergencia diabética que simple y llanamente no sigue las reglas, una situación que confunde y que es extremadamente peligrosa. A ver, vamos a ponernos en situación. Llega un paciente mayor muy confuso, deshidratadísimo y con el azúcar, por las nubes. Todo parece gritar crisis diabética, ¿verdad? Pero hay algo que falta, una pieza clave del puzzle que no está, y es esa ausencia, precisamente, la que define todo el peligro. Y aquí está, le ponemos nombre al misterio, estado hiperosmolar hiperglucémico o EHH. También se le conoce como síndrome hiperglucémico hiperosmolar o estado hiperosmolar no acetósico. Da igual el nombre, todos apuntan a lo mismo, un nivel de azúcar altísimo, una deshidratación brutal, pero sin la acidosis, sin las cetonas, que son las señales que normalmente pondrían a todo el mundo en alerta máxima. Fijaos bien en esta tabla porque es que lo deja clarísimo. A la derecha tenemos la cetoacidosis diabética, la CAD, con su acidosis y sus cetonas. Pero a la izquierda, en el EEH, la cosa cambia. La glucosa está mucho más alta, hablamos de cifras de 600 o más, pero, y aquí está la trampa, el pH de la sangre es normal y las cetonas o no hay o son mínimas. Es esta ausencia de acidosis lo que hace que todo empiece de una forma mucho más sutil. Para estar seguros del diagnóstico, el equipo médico busca esta tríada. No vale solo con el azúcar por encima de 600. Se necesita también una osmolaridad sérica por las nubes, más de 320, que básicamente nos dice lo concentrada que está la sangre. Y por supuesto, el factor clave, un pH sanguíneo que se mantiene en rangos normales. Vale, entonces, ¿cómo es posible? ¿Cuál es el truco detrás de esa ausencia de cetonas que acabamos de ver? Vamos a desentrañar la fisiología que se esconde detrás de esta condición tan particular. La respuesta a todo este enigma, la razón por la que esta crisis es tan traicionera, se puede resumir en dos palabras: deficiencia relativa. No es que no haya nada de insulina, como en otras situaciones, hay un poco. Y esa pequeña, diminuta diferencia lo cambia absolutamente todo. Y aquí está la clave de todo, la respuesta al misterio. Resulta que el cuerpo tiene un poquito de insulina circulando. Ojo, muy poca, pero es la cantidad justa para hacer una sola cosa: impedir que la grasa se descomponga. Y claro, si no se descompone la grasa, pues no se generan cetonas. Problema resuelto, ¿no? Pues no, porque esa poquísima insulina es totalmente inútil para frenar la subida del azúcar. ¿El resultado? Una glucosa disparada por las nubes, pero sin el ácido, sin las cetonas, que normalmente actúan como una sirena de alarma. Bien, ¿y qué es lo que desencadena esta situación? Pues como se ve perfectamente en el gráfico, el culpable número 1, por goleada, es una infección. En el 60% de los casos, una neumonía o una infección de orina es la chispa que prende la mecha y desata el caos. El perfil del paciente suele ser bastante claro: una persona mayor, con diabetes tipo 2, que a menudo ya no siente la sed como antes, lo que, claro, agrava la deshidratación una barbaridad. Pero mucho ojo con este último dato, porque es increíble. Para un 20% de la gente, esta crisis es la primera noticia que tienen de que son diabéticos. Imaginaos, un debut de la enfermedad de la forma más brutal posible. Entendido el porqué, ahora vamos a ver las consecuencias. Vamos a analizar por qué esta condición, que empieza tan sigilosamente, es en realidad una bomba de relojería. 9 litros. Este número es simplemente brutal. Es el déficit de líquido que, de media, tiene un paciente con EHH. Para que nos hagamos una idea, es una deshidratación muchísimo más profunda que la que se ve en la cetoacidosis, que ya es grave de por sí. Y esta es una de las consecuencias directas y más peligrosas: la alteración neurológica grave, que va desde la simple confusión hasta un coma profundo, es mucho más frecuente en el EHH. Estamos hablando de que afecta a la mitad de los pacientes o incluso a más. Por si fuera poco, la deshidratación tan extrema y esa sangre tan concentrada crean la tormenta perfecta. La sangre se vuelve más densa, más viscosa, y eso aumenta muchísimo el riesgo de que se formen coágulos que pueden acabar en una embolia pulmonar, un ictus o un infarto. Esta frase es lapidaria y se basa en datos clínicos muy sólidos. Nos prepara para entender la cruda realidad de esta enfermedad. No es una forma de hablar, es un hecho contrastado. Y aquí está la cifra: entre un 20 y un 50%. Esa es la tasa de mortalidad del EEH, una cifra espeluznante. Y esta mortalidad tan alta viene sobre todo por esas complicaciones que acabamos de nombrar: las trombosis y las infecciones que lo iniciaron todo.
De acuerdo. Ahora que sabemos la gravedad, vamos a ver cómo se lucha contra esto. Cómo los equipos médicos afrontan una emergencia donde cada minuto cuenta, pero las prisas pueden ser mortales. El plan de ataque se basa en estos 4 pilares. Y el orden es clave. Lo primero, lo más urgente, es rehidratar al paciente. Mucho y rápido al principio. Luego, la insulina para bajar el azúcar. A la vez, un control súper estricto de los electrolitos. Y, por supuesto, atacar la causa de todo, la infección o el problema que lo provocó. Pero, ¿y este es un pero gigante? Dentro de esa urgencia hay una regla de oro, quizá la más importante de todas. Todo se tiene que corregir despacio, de forma progresiva. Correr demasiado aquí no solo no ayuda, sino que puede ser fatal. ¿Y por qué esa calma? Pues para evitar la peor complicación imaginable del tratamiento, el edema cerebral. Si corriges la osmolaridad de la sangre demasiado deprisa, el agua puede entrar de golpe en las células del cerebro y hacer que se hinchen, y eso puede tener un desenlace terrible. Bueno, vamos a recapitular las ideas principales. Primero, el SH es esa crisis de azúcar extremo, pero sin las cetonas que dan la alarma. Segundo, suele aparecer por una infección en personas mayores con diabetes tipo 2. Tercero, sus señas de identidad son una deshidratación brutal y la confusión mental. Y cuarto, lo más impactante, una mortalidad aterradora que obliga a un tratamiento que es un ejercicio de equilibrio muy, muy delicado. Y terminamos con esta pregunta para reflexionar. Con un comienzo tan silencioso que puede hacer que se tarde en buscar ayuda y una tasa de mortalidad tan alta, ¿no estaremos ante la emergencia diabética más peligrosa y subestimada de todas? Ahí lo dejamos.